de Salud de Puerto Rico continúa confrontando problemas y para analizar el rumbo de Mi Salud, hoy nos acompaña el representante José Pichi Torres, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el senador Ángel Martínez, presidente de la Comisión de Salud del Senado, el licenciado Carlos Cabrera, administrador del Hospital Oncológico, y el licenciado Jorge Torres, director ejecutivo del Hospital San Juan Bautista. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Para conversar, quiero recordarle a nuestros invitados que antes de que nosotros comencemos esta conversación, pueden ustedes opinar a través de twitter.com/enosotras, de facebook.com/enosotras o llamando al 792-4421 o al 787-792-4423. Recuerden que el prefijo es 787. Ahora sí, hemos concluido. Bueno, gracias por estar acá y por acompañarnos a todos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer qué está pasando con el plan médico Mi Salud, con la aseguradora del gobierno? Mira, Sonia, primero, gracias por la oportunidad que me brindas y la oportunidad que me brindaste la semana pasada a través del teléfono. Como sabe el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico decidió cesar el contrato con la aseguradora MCS, básicamente porque MCS, y eso lo puedo decir como presidente de la Comisión de Salud, entendía que las primas que se estaban pagando en sus regiones tenían que subir entre un 15 y un 20%. Como se sabe, y para explicarle al pueblo de Puerto Rico, los modelos actuariales, la forma en que se calcula una prima a pagar es por modelos actuariales, son compañías de Estados Unidos que vienen, es la misma manera en que todas las compañías privadas las calculan, y ahora mismo se entiende que deben subir entre un 2.5 a un 3%. Así que MCS llevaba un modelo primero, que podemos dialogarlo luego, pero llevaba podemos decirlo así, llevaba unos meses sin pagarle necesariamente a los proveedores, así que era rutinario lo que estaba pasando y pretendía subir esas primas, así que el gobierno canceló el contrato. Eso fue lo que ocurrió, pero de eso vamos a poder aprender algo. Vamos a tratar de mejorar el modelo, o pensamos que el modelo funciona como está y lo que no estaba funcionando era MCS. El modelo funciona como está, el modelo se le puede mejorar al modelo un poco más de lo que realmente se lo prometió a nuestra ciudadanía. En el ambiente y a través de los medios, ¿verdad? Se escuchaba, pues obviamente, que el gobierno lo estaba pagando en MCS, que esa era una de los obstáculos. Pero sí, nosotros hicimos una vista ejecutiva y sí entendimos que el gobierno estaba cumpliéndole con los términos de los pagos a MCS. Inclusive la semana pasada se le dieron... O sea que para ustedes quien no estaba funcionando era MCS, pero el modelo me acaba de decir que funciona. El modelo funciona, sí. Problemas con MCS a la hora de emitir los pagos a los proveedores. De hecho, en vistas públicas que yo estaba realizando en la Cámara, en resolución 709 desde marzo, en abril, MCS aceptó que estaban recibiendo los pagos correctamente. O sea que en todo momento el gobierno de Puerto Rico le estaba pagando lo correspondiente. La pregunta, ¿verdad?, que entre comisiones vamos a estar verificando es por qué no estaba llegando ese dinero necesariamente a los suplidores de servicios de salud. La semana pasada se le dio un cheque de 57 millones. Esta semana va a salir un cheque de 30 millones adicionales y eventualmente cumplir con un acuerdo de pagarle a razón de 5.5 millones una deuda vieja para que entonces se pueda cumplir con ese contrato a 5 años. Claro, pero por ejemplo acá yo tengo hospitales que no le funcionan. Vamos a hablar primero con el oncológico. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos pacientes ustedes le están dando servicio? Nosotros atendemos aproximadamente 52.000 pacientes en cuidado ambulatorio y 7.000 pacientes hospitalizados. Tengo que decir que haciendo una labor que no hace muchos hospitales. Haciendo y que prácticamente haciendo magia, porque sin dinero, de fuente de ingreso y con una prima sumamente limitada que nos tiene la reforma, tenemos que hacer demasiado. ¿Ustedes están bien con el plan de salud? O sea, ¿ustedes piensan que funciona de la forma en que está, las tarifas que le están pagando? La realidad es que el dinero que están recibiendo. Sí, para decir que un plan como este funciona o no funciona bien, hay que estar dentro de la institución hospitalaria. En este caso yo represento... O de los servidores. Exacto, hay que ser parte del problema, estar dentro, porque es muy fácil, ¿verdad?, decir que la cosa funciona desde otras perspectivas, pero cuando uno está dentro del escenario, que uno está viendo el dolor ajeno, que uno está viendo el sufrimiento, que uno tiene que estar pendiente de que entre ese dinero para poder pagar la nómina, para poder pagar la sangre, los suplidos, entonces uno se cuestiona, ¿está funcionando realmente o no está funcionando? En términos de papeles, la documentación funciona, sí, y es en bonita, el papel, y es en el libro, pero en términos prácticos y reales, pues entonces uno tiene que poner un balance. En el caso de ustedes, ¿le deben dinero? Nos deben mucho dinero, sí. ¿No les han pagado desde cuándo? Bueno, el viernes salió un cheque que se supone que nos hubiera salido el lunes de la semana anterior. O sea sí, creo que se logró acá, me alegro mucho por eso. Sí, pero realmente nos deben todavía, contando ese cheque, nos deben todavía como unos 500 o 600 mil dólares.
Ustedes viven al filo, porque yo quiero que ellos entiendan que a veces pagar $3 por un paciente suena bien mucho porque ves que sé yo cuántos pacientes, pero cuando vienes a ver el gasto que tienen estos hospitales o que tenemos los proveedores en términos de cada paciente es bien distinto y muchas veces esos $3 no dan. Y entonces quiero saber, para que tengan una idea, cómo el hospital oncológico, a qué filo está. El hospital oncológico está detrás del filo realmente, porque nosotros hemos denunciado públicamente en más de una ocasión que el modelo de negociación que hacen las aseguradoras con el hospital es un modelo de desventaja económica, es un modelo donde se lucra completamente el asegurador. ¿Por qué digo esto? Si el costo por día paciente de nuestro hospital sobrepasa los $800 y estamos dentro de lo que se llama el centro médico, donde se atienden todos los servicios terciarios y supraterciarios, ¿cómo es posible que nosotros nos paguen como si fuéramos un CDT? Voy a aprovechar ahora para ver la gráfica en pantalla de lo que usted está explicando, para que la gente en casa lo pueda entender. Si podemos ver la gráfica, les agradezco. Dice, el gobierno le paga a CES le paga a la aseguradora, las aseguradoras le pagan a los hospitales, servicios médicos, quotes, laboratorios, quotes, rayos X, y enseguida seguimos por ahí, proveedores. Sí, y entonces, por ejemplo, ustedes, Puerto Rico vive una crisis de salud mental. Eso es así. Que es severa. Entonces tenemos al Hospital San Juan Bautista como un recurso, pero a ustedes no les está funcionando tampoco el sistema. No, el sistema no funciona. El sistema, mientras esté en manos de las aseguradoras privadas, no va a funcionar nunca. Yo realmente, personalmente, creo que se debe establecer un sistema de único pagador. Y ahora mismo San Juan Bautista se tuvo que ir a capítulo 11, a la ley de quiebra para reorganización y reestructuración económica. Queremos entender cuántos lugares de salud mental, hospitales públicos existen en Puerto Rico. En Puerto Rico existen por lo menos alrededor de 6 a 8 hospitales de salud mental, que son hospitales freestanding o dentro de un hospital general agudo. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora mismo han reducido nosotros tuvimos que cerrar la unidad de inpatient, lo que era de hospitalización psiquiátrica, porque el dinero no nos daba para poder, y tuvimos que despedir alrededor de 40 padres de familia. ¿Quién le paga a ustedes? Básicamente, en cuanto a salud mental, solamente hay una aseguradora en cuanto a APS. Correcto. Y entonces, ¿por qué ustedes alegan en algún momento que al otro hospital radicado en Cagua, que no le voy a hacer la publicidad, pero que es un hospital privado, se le sugiere que se envíen los pacientes pues para allá? Básicamente, eso ya está en aspecto general agudo, donde la reforma se dividió en dos compañías, que es MCS y Humana. Humana es la aseguradora que responde a la área de Cagua. Nosotros, como en el contrato que hay de Mi Salud con las dos aseguradoras, hay una cláusula donde exige que se le dé prioridad a los hospitales de gobierno y a los centros médicos académicos. Y eso es así, que estamos dos senadores representantes. Pero eso parece que no está ocurriendo. Y eso no fue así. En Puerto Rico existen 4 centros médicos académicos que son con sus 4 escuelas de medicina, y la Escuela de Medicina de San Juan Bautista con el Hospital San Juan Bautista es uno de ellos. Y eso no ocurrió así en nuestro caso. La aseguradora Humana obligó a los IPAs a contratar con el hospital vecino a un precio mucho mayor, a un precio mucho mayor que lo que podría contratar con San Juan Bautista, casi al doble. Les paga el doble, incluso en otras áreas también. Y nos sacó casi un 70% de nuestros pacientes. Por tal razón. O sea, los dejaron ustedes sin volumen, los dejaron ustedes sin pacientes. Si nosotros seguimos en esta reta apretada, vamos a llevar muchas instituciones a la quiebra. Llevando las instituciones a la quiebra, vamos a tener una sobrepoblación, va a haber mucha gente bien rica y bien gordita, pero esos gorditos van a tener que, en el buen sentido de la palabra, atender, o sea, esa gente que se ha enriquecido, esos poquitos, van a tener que luego distribuirse a toda la población de Puerto Rico. Va a llegar un momento donde no los van a poder atender, va a llegar un momento donde colapsaremos. Sonia. Porque 5 o 6 no van a poder atender a todo el país. Eso es así. Esos 5 o 6 que se están enriqueciendo. O sea, ningún hospital puede atender todos sus pacientes de reforma, porque el paciente de reforma se contrata a base de un descuento en la prima. Cuando no puedan manejar el volumen, entonces, ¿cómo haremos? Por eso, ahí mismo que te digo, por eso que estamos haciendo una investigación. Eso es un peligro. Cuando no se pueda manejar el volumen, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos bien apretados y hemos inclusive evaluado la posibilidad de ver qué servicios nosotros podemos disminuir. La realidad es que no podemos disminuir ninguno, porque el cáncer, tú no puedes paralizar el tratamiento, tú paralizas el tratamiento y estás descompensando al paciente. A mí me parece que el gobierno tiene que dejar de pensar de forma individual y pensar de forma colectiva. Sí, en el país. El gobierno mismo tiene agencias y tiene la estructura que ahora mismo maneja la parte de cómo va a manejar la parte del pagador. Los dineros, por ejemplo, la ACA es un pagador. La ACA tiene la infraestructura completa para poder ser el pagador. A lo mejor pudiera ser que el gobierno decidiera no tener la infraestructura, pero bueno, que tenga un pagador único, como es Medicare, como se hace con Medicare. Correcto. Pero deben probarlo, lo que pasa es que no lo prueban. Nosotros estamos, le habíamos indicado a Fran Díaz, el director de ACES, de que él necesita un personal que sea auditores, claro. Obviamente, como lo tiene Medicare. Si ACES tiene este personal que puedan auditar, yo entiendo que por lo que estamos pasando ahora no pasaría. Entonces, ¿entiende usted que se dejaron las redes y todo esto probablemente sin un proceso de auditoría o de seguimiento de cómo se establecían, porque estas negociaciones ocurrieron? Yo te diría que... Y están ahí. Yo te diría que yo no entiendo. Parte de la investigación de la resolución de la Cámara que estamos haciendo y de lo que hemos encontrado, y que yo he sido verbal en eso por los pasados meses, es que ACES tiene que tener más personal para poder auditar hasta la persona que da el servicio directo, que es el Grupo Médico Primario o el IPA en Puerto Rico. ¿Por qué? Y me sostengo y me mantengo. En Puerto Rico hay una ley que dice, y jurisprudencia que dice, que el gobierno de Puerto Rico, Contraloría, tiene que auscultar cómo se utiliza el dinero del Estado, donde se da el servicio. Y si el servicio lo dan los grupos médicos primarios, los IPA, hay que ver cómo se está dando ese servicio. Y ACES tiene que tener esas garras, eso lo estamos viendo en la Cámara ahora mismo. Y eso no es un problema de ahora, de reforma. Eso es una deficiencia de la ley original de reforma del 94 que estamos viendo ahora, y es una de las alternativas. Pagador único también puede ser una alternativa dentro del modelo de Puerto Rico. Y lo importante aquí también es que se entienda que a MCS se le permitió, y MCS negoció con ciertos grupos médicos primarios que montaran las redes preferidas. Totalmente. Y eso es así. Y permitieron que ciertos grupos médicos primarios decidieran quién estaba en su red y quién no estaba. Y si esa persona, ese laboratorio, ese rayos X, no quería hacer lo que el grupo médico primario quería hacer, lo sacaba, Sonia. Pero así le pasó a él también. Y eso es una realidad. A los hospitales y eso pasó le pasó también, a los hospitales, que es lo que quiero que entiendan, que no es solamente ha ocurrido, y aquí nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Y eso es en cadena. Eso es un efecto en cadena. Y obviamente, lo que es Cámara y Senado, lo que nos toca ahora como rama legislativa, por eso quería que es poner el proyecto de ley o poner las enmiendas que sean necesarias para dar las herramientas a ACES. Si es pagador único, para cambiar el modelo de pago. Si es entonces los auditores para hacer la auditoría, y si es darles roles a cada uno de los, ¿verdad?, de las personas que están en ese comando, ¿verdad? ¿Cuál es tu rol dentro de la ley? ¿Qué tienes que hacer para que el gobierno de Puerto Rico tenga? Esperamos que ustedes puedan enfocar esto, porque hay que enfocarlo. El pagador único, entonces permitirle que monte la infraestructura para que tú se lo pueda trabajar. Claro. También, ¿sabes? Porque en esas vistas que nosotros hacemos, y yo tengo muy buena comunicación con mi compañero Pichi, ¿verdad? Y él conmigo, nos deja ver de que todavía ACES necesita fortalecer su infraestructura para poder ser entonces... Bueno, yo tengo una llamadita de alguien que quiere opinar, que es Lester Vázquez, proveedor de Pre-Hospital Care y Metro Ambulance. Buenos días. Buenos días, buenos días. Lester, no tengo mucho tiempo, ya ves que el tema es largo, coméntame. Ok, esto es sencillo. En base a la forma y la estructura que está hecha, en base a la forma que está trabajando MCS, porque yo te puedo demostrar ahora mismo que ellos enviaron hasta circulares bajando las tarifas y bajando el millaje, porque no están solo los hospitales, es la materia prima. Yo ahora mismo tuve que despedir 40 padres de familia y han cerrado sobre 130 compañías de ambulancia que le ofrecen un servicio tanto al pueblo de Puerto Rico, no tan solo en las emergencias, en salud mental y en todas estas dimensiones. El problema es que realmente no pagan. Todo se queda todo el tiempo en sí, vamos a pagar, sí, sométenos esto, sométenos lo otro. Pasan, siempre que llega un pago, han pasado sobre 120 días. O sea, que los dueños y todo el mundo que está involucrado en este asunto tiene que financiar la operación, dando un servicio que no sabe si realmente va a cobrar. El caso más reciente es hoy a las 6 de la mañana, una paciente con MCS que nos pide un servicio de ambulancia a ser transportada al hospital cardiovascular por una cita médica, y ellos no cubren citas médicas. Uno se le explica a sí mismo al familiar o al paciente, y ellos llaman y le dicen, sí, tiene que ser bajo los proveedores, inclusive yo soy proveedor de ellos, pero ellos pretenden como usar, por ejemplo, un paciente que amerita un servicio de ambulancia, ellos pretenden que se transporte en un vehículo para sillas de ruedas, para personal que apenas tiene primeros auxilios y CPR,
para ser transportados, y cualquier complicación que tenga este paciente están poniendo en riesgo la vida del paciente. Lester, esto es una información muy interesante la que nos estás dando. Mantente en línea para nosotros comunicarnos contigo, porque me interesa hablar contigo. Gracias por la información, lo entendimos. Yo voy a pasar, porque me estoy quedando ya sin tiempo, y eso que le pusimos mucho tiempo, con el doctor Joaquín Vargas, presidente de la Asociación de IPAS. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Déjeme bajarme aquí que estoy un poquito alta. Okay. Le pregunto, por ejemplo, ha estado escuchando el segmento. Exacto. ¿Usted tiene conocimiento de que hay IPAS que facturan a las aseguradoras, reciben el pago completo y luego pagan un % a los servidores? Bueno, bajo el modelo actual, las instrucciones que teníamos de la aseguradora era que todo contrato tenía que ser avalado por la compañía de seguro y luego por ACES. En un principio se trató de que los IPAS contrataran, pero en todo momento MCS, los contratos que se llevaban no los montaban, sino que simplemente, acuérdense que los IPAS lo que hacemos es que firmamos un contrato por adhesión, nosotros no negociamos nada. La aseguradora básicamente lo que hace es que nos dice, esto es lo que hay y esto es lo que ustedes van a hacer. A nosotros no nos dan la oportunidad. O sea, que la aseguradora le dijo a usted... A ustedes no, a los IPAS, en el caso de que esto ocurriera, que contrataran un servicio, que ellos facturaran, que ellos recibieran el pago completo y que ellos emitieran, le pagaran 50 centavos por... Exacto, o sea, básicamente este modelo fue constituido por la aseguradora en todo momento. Ella fue la que lleva a los IPAS de la mano. Los IPAS no nos podemos tomar atributos de nosotros ir a contratar sin la aprobación de la aseguradora y por ende de ACES, ya que tenía que ser un contrato de las tres partes. Okay, sí, dentro de un modelo económico presupuestado. Porque aquí se está hablando de lo ideal, ¿verdad? Pero dentro de un presupuesto. Mientras más proveedores usted tenga, más se encarece el producto. Eso es así, eso es un análisis actuarial. Bueno, y entonces, ¿por qué las farmacias no se encarecían? Porque las farmacias podían estar fuera de la red. El sistema de farmacia se corre aparte, a través de lo fuera de la red. ¿Por qué? Exacto, ¿Por qué ellos sí y los otros no? Porque ACES hay intereses particulares. ACES decidió hace años crear lo que se llama un Pharmacy Benefit Manager. Tenemos laboratorio y sacaron esa partida afuera, ¿verdad? Y contrataron un manejador para que ese manejador fuera el que administrara las farmacias. Y los dentistas están fuera de la red. Exacto. Ellos facturan directito, ellos cobran completo. Exacto. Sin embargo, los laboratorios, los rayos X, probablemente las están todos amarrados. ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, esos son los modelos que propone el gobierno. Mi Salud es un modelo que estaba versado sobre unas redes preferidas. El número de laboratorio lo determinaba lo que se llama la adecuacidad. ¿Entiendes? Eso quiere decir que por X número de pacientes, un laboratorio. Por X número de pacientes, las determinaba el volumen del pueblo y el Departamento de Salud, y de repente eso se limpió. No, todo y ahora es lo que era lo determinaba el famoso sistema Guillermo Arbona. O sea, ahora el sistema ha sido un modelo dirigido, capitado, un modelo donde se considera el espiral de gastos que actualmente... Pero entonces, ¿por qué se otorgan licencias si están fuera de volumen? De hecho, hay más laboratorios en Puerto Rico que muchos estados proporcionalmente que los Estados Unidos. Sí, pero eso provee la ley porque eso tiene un volumen. Exacto. Y eso tiene un volumen, y donde quiera que haya un laboratorio está puesto porque hay un volumen de pacientes que requiere salud para someter una licencia. Y ahora, después que se había conceptualizado inicialmente Mi Salud, luego vino una orden de ACES de contratar el 70% de los laboratorios. ¿Qué hacen ustedes con los médicos? ¿Qué hacen ustedes por los médicos como grupo? Bueno, nosotros nos sentamos, negociamos, bueno, pues a los médicos como tal, nosotros hacemos los procesos administrativos, la coordinación de los planes, depende de qué tipo de arreglo. Depende de qué tipo de arreglo, porque cada IPA tiene un arreglo particular con ese grupo de médicos. Yo creo que ese es el problema. En el caso de nosotros tenemos un centro donde esos médicos van y hacen su labor diario. Y entonces nosotros coordinamos todos los servicios de los pacientes. ¿Y ustedes capitalizan hacen un capitalización sobre cada paciente y le pagan un salario al médico? Ese es el modelo de pago, exacto. Se negocia con el médico directamente, sin el riesgo. Hay otros modelos que sí son a riesgo. Bueno, el riesgo se supone que lo asuma el gobierno de Puerto Rico. Eso es. Es así.
Así. Bueno, Debería ahora ser así. mismito los HIPAA están recibiendo el riesgo. Pero, O sea, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que asumir el riesgo. Es una cosa lo que se dice para las gradas y otra cosa es lo que es. Bueno, para las gradas y para la Constitución. Para lo que es. Y ciertamente los HIPAA están asumiendo el riesgo. Muy bien. Ustedes están dando... Yo estoy claro en eso, ¿verdad? Y estamos tratando de hacer desde hace 15 años lo mejor que podamos, porque esto nosotros no nos lo inventamos, simplemente hemos sido responsables en atender la solicitud del gobierno de proveerle servicio a los pacientes médicos indigentes de Puerto Rico, y eso es lo que vamos a defender. Esa relación de esos pacientes que llevan más de 15 años con nosotros, con un 82% de... Porque todo el mundo habla de la reforma, pero Gathers en una encuesta reciente hay un 82% de satisfacción de parte de los pacientes. Muy bien. Bueno, pues están satisfechos los pacientes, probablemente. Sí, los servidores, los médicos y todos los demás adyacentes son los que no están satisfechos. Le damos las gracias a todos por estar aquí en la mañana de hoy y exponer sus temas. Gracias a usted por acompañarnos también. Ahora pasamos.